Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero que me escuchen. ¿Sí? Bueno, hoy día nos hemos juntado para hablar sobre el material de apoyo para docentes de matemática en el contexto del plan escolar para este año 2021 y la priorización curricular del año 2020 y 2021. Por algún motivo no puedo seguir avanzando, entonces un minuto voy a dejar de compartir para ver si es que puedo solucionar esto. No. A ver si es que ahora sí lo podemos solucionar. Entonces vamos de nuevo a compartir. Bueno, problemas técnicos, pienso que todo el mundo ya los conoce. Entonces vuelvo ahora a compartir la pantalla. Y ahí sí, y vamos a ir a la presentación. Entonces, como ya decía antes, vamos a hablar hoy día sobre el material de apoyo para docentes de matemática, y esto en el contexto del plan escolar de este año, 2021, y la priorización curricular que se realizó el 2020 y para el 2021 también. El objetivo de esta conferencia, entonces, es entregar orientaciones para tomar decisiones pedagógicas y didácticas para el diseño de clases y de evaluaciones a partir de los recursos educativos disponibles en el marco de la priorización curricular. Veamos, ¿con qué contamos para comenzar? Contamos entonces con la experiencia y los aprendizajes adquiridos, cada uno en su contexto, ¿no es cierto? Contextos muy particulares, muy diversos. Todos esos contextos entonces diversos es algo con lo que usted ya cuenta, ¿no es cierto? Eso es lo que usted ya tiene, es sus experiencias, todo lo que usted vive, entonces le ayuda para tomar decisiones pedagógicas y didácticas que responden entonces a su propia realidad, a sus propios estudiantes, a su propio colegio, e incluso dentro de su propio colegio, el curso A y el curso B pueden tener contextos diferentes. También usted cuenta con los conocimientos sobre lo alcanzado durante el año 2020, ¿no es cierto? Ahí hay un avance, ya se hizo algo, usted ya pudo ver cómo era el trabajo presencial, ya lo conoce por supuesto, y el trabajo virtual también. También usted cuenta con algunas metodologías, ¿no es cierto? Algunas metodologías de enseñanza y aprendizaje para el trabajo remoto y presencial. También usted ha seleccionado algunas metodologías que le son más adecuadas y otras que pueden ser favorables según cada contexto. ¿Con qué cuenta también? Con los recursos, con textos escolares, ¿no es cierto?, con lo que siempre hemos contado, y materiales educativos para el trabajo remoto y presencial. Gran parte de esta charla nos vamos a centrar entonces en esos recursos. ¿Con qué más contamos? Contamos con la construcción y organización propia de la asignatura de matemática. En este caso, recordemos un poco, tenemos del primero al sexto básico los 5 ejes que son números y operaciones, patrones y álgebra, geometría, medición, datos y probabilidades. Y del séptimo al cuarto medio tenemos 4 ejes que son números, álgebra y funciones, geometría, estadísticas y probabilidades. Y como un paraguas, entonces, tenemos nuestras habilidades, que son representar, modelar, resolver problemas, argumentar y comunicar. ¿Con qué contamos también? El año pasado comenzamos, o se tuvo que hacer por el contexto de pandemia, la priorización curricular, ¿no es cierto? Esa priorización curricular tenía nivel 1 y nivel 2. Para el nivel 1, entonces, se priorizaron con esos objetivos de aprendizaje, y para el nivel 2 entonces se dejaron otros que según su propia decisión y su propio contexto, entonces usted podía decidir
cuál de ellos, priorizando, por supuesto, los del nivel 1 y viendo cómo se podían incluir los del nivel 2. También se priorizaron todas las habilidades, ¿no es cierto? Todas las habilidades, todos los objetivos de aprendizaje para resolver problemas, todos los objetivos de aprendizaje para argumentar y comunicar, modelar y representar. Y lo que se muestra entonces acá en esta diapositiva es todo el séptimo básico. ¿Con qué más contamos? ¿O qué acción, ¿no es cierto?, hacemos normalmente cuando ya tenemos nuestro curso? Es organizar. ¿Cuáles serían entonces los recursos o los apoyos que tenemos en la página de Aprendo en Línea hoy en día para organizar? Uno de estos recursos son las orientaciones pedagógicas para el Plan de Estudio 2021. En estas orientaciones pedagógicas, ¿qué es lo que encuentra usted? Usted encuentra, por ejemplo, un plan, ¿no es cierto? Un plan, un horario, por así decirlo, semanal, donde en rosado ahí bien pequeñito se ven las horas de matemática y se ve la disposición de otras horas. Esto va a depender de cada establecimiento, ¿no es cierto? Y en conversaciones que ya se hayan tenido con los directivos y jefes de UTP. Entonces, en matemática, después, ¿qué es lo que más tiene estas orientaciones pedagógicas? Tienen el semana a semana. En el semana a semana, entonces, aparecen los bloques y hay un primer bloque que es de orientaciones y luego vienen los bloques de asignados a lenguaje y matemática y las otras asignaturas. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Es una posibilidad para organizar el inicio del año escolar. ¿Con qué más contamos? Hablábamos entonces del primer bloque en amarillo. El primer bloque entonces se sugiere, ¿no es cierto?, para hacer un desarrollo de habilidades emocionales, para apoyar lo socioemocional en nuestros estudiantes. ¿Quién puede hacer este bloque? El profesor jefe o bien el equipo psicosocial del establecimiento, o bien se puede hacer una colaboración entre distintos colegas. ¿No es cierto? ¿Para qué sirve esto? Estas orientaciones le sirve al profesor para que pueda hacer actividades para desarrollar las habilidades emocionales en ese espacio. Bueno, el panorama entonces es algo que ya vimos y eran las orientaciones pedagógicas para este año. ¿Con qué más contamos? Con diagnosticar. Veamos, en el diagnosticar, ¿con qué contamos para diagnosticar? Contamos con unos diagnósticos, ¿no es cierto?, valga la redundancia, que son instrumentos para diagnosticar y para ver en qué posición, en qué momento, en qué nivel de logro están nuestros estudiantes con respecto a matemática y lenguaje. ¿Para qué sirve esta evidencia? Esta evidencia entonces sirve para tomar decisiones pedagógicas y para hacer ajustes necesarios en el desarrollo de las diferentes trayectorias que tienen los estudiantes. ¿Qué puede significar? Una de las cosas que puede significar el hacer esta evaluación es que yo tenga que dividir a mi curso en grupos, en diferentes grupos. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en consideración para este diagnóstico? Es que uno espera un 80% de aprobación en los aprendizajes evaluados para decir, ahora puedo continuar, ¿no es cierto? Y ahí siempre tenemos que tener presente por qué es tan importante nuestro nivel 1 en esta priorización. Porque este nivel 1 me dice que si que tenemos que lograr con todos nuestros estudiantes el 80% de aprobación de ese objetivo de aprendizaje. Veamos, apoyar ahora en lo socioemocional, ya lo habíamos dicho. Algo pasa con esta presentación. Ups. Vamos a dejar de compartir para ver por qué la presentación ha cambiado tanto. Espérenme un segundo porque no era el orden que teníamos pensado. Entonces dejé de compartir y voy a revisar
por qué la presentación no avanza como lo teníamos pensado. Ya, ahora sí, discúlpenme, voy a volver a compartir. Vuelvo a compartir entonces. Y entonces vamos a continuar con los recursos de apoyo con los que podemos contar y que están siempre disponibles o están disponibles en la página de Currículum Nacional o de Aprendo en Línea. Entonces, ¿cuáles son los recursos con los que siempre contamos? Contamos siempre con los recursos de bases curriculares, ¿no es cierto? Las bases curriculares es el documento en el cual aparecen todos los objetivos de aprendizaje, los objetivos de habilidades y de conocimiento. Y también aparecen las actitudes. Y eso para todas las asignaturas. También contamos con los programas de estudio, ¿no es cierto? En eso aparecen actividades que me dicen cuál es el camino o si voy bien con el nivel, son las actividades que se están esperando o no. Y contamos también con los textos escolares y además contamos con los textos escolares y con la biblioteca digital que nos pueden dar algunas luces de ciertos libros que pueden apoyar la lectura de matemática o la lectura narrativa de ciertas historias relacionadas con matemática. ¿Con qué más contamos? ¿Con qué otros recursos? Contamos con el documento desde el año pasado, ¿no es cierto?, de los objetivos de aprendizaje que fueron priorizados. Y contamos entonces con una página que fue especialmente diseñada para poder tener acceso a estos documentos de manera más expedita y para apoyar entonces tanto a los estudiantes, a los docentes y a los apoderados. Y contamos también entonces con algo que llamamos fichas pedagógicas, planes de clase, y hoy día también vamos a aprovechar de hablar un poquito de los proyectos interdisciplinarios. Entonces, ¿qué es este material y para qué sirve? La ficha entonces es una guía para los docentes en la construcción de una planificación de un objetivo para el desarrollo de un objetivo de aprendizaje, de habilidad y de contenido. Entonces ahí en la ficha usted lo vamos a ver en detalle, qué es lo que se encuentra en esta ficha. En el plan de clase entonces hay un desarrollo de la ficha, clase a clase, ¿no es cierto? Y en el plan de clase usted puede acceder a esa clase ya sea completa, como en un documento que está completo todas las clases, o bien clase a clase usted puede ir accediendo a este plan. Y los proyectos interdisciplinarios, ¿qué son? También es un documento en el cual hay un objetivo y ese objetivo está relacionado con otra asignatura que permite entonces hacer un trabajo por un tiempo un poquito más largo, ¿no es cierto? Y en conjunto con una colega o bien la colega de otra asignatura puede apoyar al trabajo de matemáticas. Veamos el trabajo con las fichas. En el trabajo con las fichas, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que usted tiene? Entonces, lo primero que usted puede ver en las fichas es la pregunta ¿qué aprenderán? Bajo esa pregunta, usted aparece ahí entonces un objetivo de aprendizaje y de contenido y un objetivo de aprendizaje de una habilidad. Este es un ejemplo para el octavo básico en el eje de geometría y con la habilidad de argumentar y comunicar. Aunque usted vea en el desarrollo de esta ficha otras habilidades, el foco que se le da entonces a esta ficha es el de argumentar y comunicar.
o se espera que aunque podamos ir desarrollando otras habilidades, demos un foco particular a esta habilidad. ¿Qué más aparece entonces en esta ficha pedagógica? Las estrategias que usted puede utilizar para desarrollar la habilidad de argumentar. Se propone entonces en este caso la explicación y la descripción como acciones que permiten entonces dar un foco a este argumentar y al comunicar. En esta ficha también aparece la ejemplificación. ¿Cómo se podría hacer? Ahora esta ejemplificación está dada a grandes rasgos, porque luego entonces se desarrolla clase a clase por medio del plan de clase. ¿Y qué viene a continuación? ¿Cómo puedo verificar entonces si se logró o se aprendió este objetivo? Entonces vienen sugerencias de estrategias de evaluación y estrategias de retroalimentación. Vamos a ir un poquito más a las estrategias de retroalimentación. Entonces ahí se ha escrito el link donde usted puede encontrar diferentes estrategias de retroalimentación y en particular vamos a hablar, voy a mostrar aquí qué es lo que es diana o cómo procede esa estrategia, ¿no es cierto?, de trabajar con una diana. A lo que usted accede ahí es a una diapositiva en la cual uno puede escribir ahí 4 criterios y esa diapositiva puede ser enviada entonces a los estudiantes del curso para que ellos pongan dónde está ubicado según cada criterio. Esos clips que están ahí puestos se pueden mover en esa diapositiva y por lo tanto usted va a recibir inmediatamente una retroalimentación también de cómo están sus estudiantes según esos 4 criterios. Yo ahí puse 2, ¿no es cierto? Y usted podrá, según su propio contexto, poner otros criterios distintos. ¿Sí? Y a continuación de la ficha vienen los recursos de apoyo. Los recursos de apoyo, ya habíamos dicho, contábamos siempre con el texto del estudiante y con los programas de estudio, donde vienen actividades que me van dando el nivel, ¿no es cierto? Y a ver si es que estoy yendo bien por ese camino. Me dan como una guía, ¿no es cierto? En los programas aparecen actividades para esos objetivos de aprendizaje. Además, usted puede contar con otros recursos que pueden ser compartidos con sus estudiantes, ¿no es cierto? Uno de ellos es Aprendo TV, que son videos cortos, explicativos, la mayoría trabajados en la habilidad de resolver problemas, ¿no es cierto? Y estos están hechos desde NT hasta sexto básico, y también tenemos la modalidad auditiva, ¿no es cierto?, que es Aprendo FM, que son programas de radio en los cuales se explican bajo ciertas situaciones y contextos que son muy cercanos a los niños de séptimo a cuarto medio. Entonces, veamos ahora cómo es el trabajo con los planes de clase. ¿Qué son los planes de clase o qué es lo que contienen los planes de clase? Los planes de clase tienen una página, ¿no es cierto?, nuevamente que aparece que aprenderán, y luego viene la evaluación. Después viene una página en la cual usted tiene actividades de apoyo socioemocional y tiene una ruta de aprendizaje, donde hay una pregunta que organiza estas clases y va respondiendo, ¿no es cierto?, a medida de que va pasando las clases, se va tratando de ir respondiendo esa pregunta. También aparece entonces, después viene el desarrollo, ¿no es cierto? Clase 1, clase 2, clase 3, y en algunas clases se ha propuesto hojas de trabajo y además también se propone para las clases los ejercicios que pueden ser utilizados del texto o las actividades del texto. En algunos casos también hay presentaciones, infografía o pequeñas hojas explicativas que acompañan y que pueden ser utilizados en la clase. En algunos casos también se han asociado los videos de Aprendo TV con el desarrollo de una clase o de algunas de las clases. Entonces,
veamos la estructura de los planes de clase y veamos entonces qué es lo que encuentro yo en qué aprenderán. Igual que en la ficha, la misma estructura, un objetivo de aprendizaje de conocimiento y un objetivo de aprendizaje de habilidad. Y tenemos, buscamos entonces esta relación. ¿Por qué partimos con la evaluación? Partimos con la evaluación porque se piensa a dónde tengo que llegar primero para desarrollar entonces y lograr este objetivo de aprendizaje. Entonces, lo que se ha hecho en el caso de matemática es un desglose, ¿no es cierto?, de todo lo que se espera que aprendan en el desarrollo de ese objetivo, y eso se ha ido a la vez asociando con los números de las páginas del texto, para que usted tenga una idea de cómo ir desarrollando. Todo esto bajo el enfoque de una habilidad. Y aquí estamos mostrando, quizás no se ve muy bien, pero es un ejemplo para el primero medio en el eje de números y de resolver problemas. Entonces, ¿qué se aconseja o qué se sugiere? Se sugiere tener siempre presente la evaluación en mis clases, a qué quiero llegar, si es posible en realidad tener ya previo a las clases el paquete de evaluaciones que voy a hacer, por así decirlo. Tener la evaluación formativa y tener también las evaluaciones sumativas. Y la calificación, ¿a qué es lo que voy a calificar finalmente? Veamos entonces qué son las estrategias de apoyo socioemocional. Las estrategias de apoyo emocional que aparecen en los planes de clase son breves y no son igual a las que se trabajan al inicio, en ese gran bloque, ¿no es cierto? Estas son mucho más breves y son para comenzar cada clase. Por ejemplo, tenemos actividades que duran 3 minutos, 5 minutos a lo más en estas sugerencias que aparecen acá. Veamos alguna que es la que a mí más me gusta, que se llama escuchar el silencio, ¿no es cierto? Entonces, escuchar el silencio dura 3 minutos y la idea es que en el se explique cuál es la estrategia, qué es lo que se va a hacer y que los estudiantes estén 1 minuto en silencio antes de comenzar y preguntar a algunos entonces qué fue lo que escucharon en ese minuto. Algo muy breve y luego entonces pedir que se escuche a la profesora para que ellos digan esto es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos entonces a la ruta de aprendizaje, ¿no es cierto? En la ruta de aprendizaje ya habíamos comentado antes, tenemos una pregunta, en este caso cómo resolvemos problemas de crecimiento, y todo esto está asociado entonces a cómo con las potencias se va creciendo y cómo si yo cambio el exponente, entonces esto va decreciendo. Esa es como la gran idea de esta ruta de aprendizaje. Y acá se muestran distintas partes de los componentes de una clase. Para la clase 1 está la clase 1, la clase 2 y la clase 3, más o menos pienso. Y en la clase 1 comenzamos todas las clases con algo que se llama enmarcar. Entonces, en el enmarcar es muy breve, se da una idea general, atractiva para los estudiantes, y después viene ampliar el conocimiento. En ampliar el conocimiento, entonces, en base a lo que ellos ya sabían, ¿no es cierto?, y conocían de otros años anteriores, se agrega un nuevo elemento. En este caso, como vamos a hablar de potencias, aquí Camilo tiene que doblar la toalla y tiene que hacer una actividad de doblado, que se puede hacer también con papel, ¿no es cierto? Tenemos también una sección que es la práctica guiada, ¿no es cierto? En esta práctica guiada, el profesor modela o el profesor ejemplifica cómo se trabaja, en este caso, con situaciones de murmullo o de juegos del teléfono o de compartir un mensaje. Dentro de una misma clase también viene una sección que se llama práctica independiente. En esta sección de práctica independiente, entonces, el estudiante trabaja solo. De ahí, entonces, uno le puede mostrar un ejercicio del texto, enviar 1 o 2
a lo más ejercicios del texto para que él lo desarrolle en esos minutos, que usted ya le ha dicho cuántos minutos tendrá disponible, y tenemos también el ticket de salida. Entonces, en el ticket de salida se propone una pregunta en general y los estudiantes podrían poder responderla rápidamente para ver si es que se logró lo que yo esperaba en ese ampliar el conocimiento, si se logró o no se logró en esa clase. Eso eran los planes de clase. Veamos cómo podemos complementar. Entonces, ¿cómo podemos complementar? Veamos en particular un apoyo desde la matemática a los proyectos interdisciplinarios. Entonces, los proyectos interdisciplinarios, usted puede encontrar un libro que explica la metodología de aprendizaje basado en proyectos, y yo he tomado acá entonces lo que se propone en la página 11, donde se diferencia lo que es un aprendizaje basado en problemas, porque tienen la misma sigla, ¿no es cierto?, la misma abreviatura, ABP, y lo que se entiende como un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, la diferencia principal acá es que en el aprendizaje basado en problemas se parte de preguntas, problemas y necesidades cotidianas sobre los que estudiantes investigan y proponen soluciones. En el aprendizaje basado en proyectos se requieren además otras cosas, por ejemplo, como una organización en un periodo extendido de tiempo. Ellos trabajan en torno a un objetivo y preguntas complejas, ¿no es cierto?, que pueden surgir o se espera que surjan también de sus propias inquietudes. Y pueden también, y se fomenta en el aprendizaje basado en proyectos, la interdisciplinariedad. Usted puede acceder entonces en los proyectos interdisciplinarios a esta página, ¿no es cierto? Hay una página donde hay varias asignaturas, usted puede acceder por medio de los filtros a las de matemáticas, y voy a comentar con qué se puede encontrar entonces en este caso, con un proyecto, en este caso es música y matemática, y dice hagamos sonar los gráficos de barra. Entonces, en este proyecto, que los invito para que lo puedan mirar, para que ustedes mismos vean de qué trata, se presenta entonces un problema central, hay un propósito y se presentan también los objetivos de aprendizaje, tanto el de música para tercero básico y el de matemática de tercero básico. El cronograma entonces que se presenta acá, el cronograma semanal, y tiene la etapa 1 para educación remota y las mismas etapas entonces para la educación presencial. Tenemos otros recursos, por ejemplo, uno que deberíamos esperarlo para el mes de mayo, todavía no está disponible en la página, pero les cuento un poquito antes que se trata de Aula 360, ¿no es cierto?, aprendizaje para el siglo XXI, y que es una plataforma digital interactiva con asignaturas alineadas a las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Para matemática se va a poder contar con las asignaturas de límites, derivadas e integrales, geometría 3D y probabilidades y estadística. Es gratuita para los colegios con subvención del Estado y incluye un sistema de tutoría en que los docentes podrán recibir las orientaciones pedagógicas para el uso del aula 360. ¿Cómo seguir avanzando entonces? ¿Cómo avanzamos, no es cierto? Ya tenemos la planificación de las clases, ya estamos haciendo nuestras clases y viene un gran tema que es evaluar. Entonces, se sugiere tener evaluaciones que sean formativas. Para eso, ¿cómo lo puedo hacer, no es cierto? Ahí también usted puede acceder a recursos que lo pueden apoyar en esta etapa, y estrategias para evaluar formativamente. Aparecen estas fichas de cómo lo estoy haciendo, resumen en una oración y luces de aprendizaje. Todo eso le pueden ir indicando rápidamente si es que el estudiante, ¿dónde está, no es cierto? ¿Qué más necesita? ¿Qué apoyos son los que le puedo seguir dando para poder avanzar en esta
en este aprendizaje, ¿no es cierto?, en esta trayectoria que en matemática y en todas las otras asignaturas es muy personal. Cada alumno avanza de manera diferente. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere diversificar los momentos, los recursos, las estrategias y los tipos de evaluación. Integrarla para que sus estudiantes puedan evidenciar que la evaluación es parte del proceso de enseñanza y cumple un rol de monitoreo. No siempre de calificación, ¿no es cierto?, sino que es para monitorear. Me puedo monitorear yo misma, el profesor puede ver dónde yo estoy, un compañero también, y es un apoyo para el aprendizaje. Entonces, eso en matemática es muy importante. ¿Dónde puede acceder entonces a apoyos en esto de la evaluación? Es en Arma tu Evaluación, ¿no es cierto? Es una página también en la cual usted va a recibir, puede tener acceso a orientaciones de evaluaciones, a estrategias de evaluaciones formativas. ¿Y qué es lo que se sugiere acá? Variar, ¿no es cierto? Habíamos dicho variar un poco, y cuáles son algunas de las actividades en las cuales se puede ir variando en matemáticas. Se puede trabajar con mapas mentales, con portafolio, tener las rúbricas, ¿no es cierto? Trabajar con los tickets de salida, trabajar con el texto del estudiante y trabajar también con los videos de TV, qué es lo que comprendí en esos videos, cómo pude acceder yo de manera individual y autónoma a esos videos y al conocimiento que está detrás, ¿no es cierto? Y lo mismo que al escuchar un programa de radio en matemática, ¿cuánto es lo que pude avanzar? ¿Cómo voy? ¿Lo entendí? ¿No lo entendí? Todo eso usted puede ayudar entonces a sus estudiantes en una clase remota o presencial. También, ¿qué se sugiere? Que estas evaluaciones que son formativas, usted puede utilizar otro tipo de símbolo, ¿no es cierto?, para evaluarlas. Se puede utilizar colores, letras, y luego entonces, y si es necesario, transformar a nota. Lo importante es decirle al estudiante dónde está. Eso yo creo que sería con respecto a la evaluación. Garantizar la confiabilidad de las evidencias. En matemática necesitamos, y pienso en otras asignaturas también, ¿no es cierto?, pero en matemática, hablar de la evaluación justa, de calidad y sistemática. ¿Qué significa esto? Significa de, si yo enseño a los estudiantes a que sumen, voy a partir con un ejemplo muy básico, que sumen 2 más 3, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante no podría recibir algún problema que le haga sumar 100 más 112, por ejemplo. No sería para él algo justo porque usted no lo ha enseñado, ¿no es cierto? En este tiempo de pandemia y sobre todo en el trabajo que es no presencial, ¿no es cierto?, es muy difícil de saber qué es lo que se está logrando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está logrando cada uno de mis estudiantes? Y por lo tanto, no podríamos hacer evaluaciones en las cuales yo esperaría algunos tipos de respuestas, ¿no es cierto?, que podría esperar de manera presencial. Entonces, esta cercanía que nos da el trabajo en presencial se vuelve muy difícil en el trabajo remoto, y por lo tanto tenemos que garantizar evaluaciones justas, de calidad y sistemáticas. Para esto, entonces, es importante brindar múltiples oportunidades y ofrecer diversas formas e instrumentos para que los estudiantes puedan demostrar lo que ellos han aprendido, ¿no es cierto? Un poquito como al revés, el avanzar solo, el avanzar de manera autónoma, ¿no es cierto? No todos van a poder avanzar de la misma manera, por lo tanto, las evaluaciones, cuando tienen una calificación, entonces tienen que evidenciar un avance personalizado más que un avance con toda la clase, por así decirlo. ¿Sí? Entonces eso sería por ahora. Bueno,
En estos momentos vamos a dar paso a las preguntas, que yo espero que hayan aparecido algunas en el chat, y nos va a acompañar Bernardita, que a ver si es que se integra. Yo voy a dejar de compartir. Aló, hola. Sí, hola Bernardita, cuéntame si es que ha habido alguna pregunta en el chat. A ver, Valesca preguntó, ¿en qué página se puede ingresar para poder tener este material? Todo el material aparece en la página de Aprendo en Línea. Eso es www.aprendoenlinea.cl. Griselda también pregunta si este material se puede enviar a correo Este, o si se puede ah, descargar. sí, todo el material entonces está disponible y aparecía un compartir, ¿no es cierto? En cada uno de estos materiales hay una parte de compartir. A ver si es que me da tiempo de mostrar. Voy a compartir la pantalla nuevamente, porque eso es muy práctico, ¿no es cierto? En el momento en que estamos eh, estamos trabajando de manera remota, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí el compartir que aparece, lo estoy buscando, por eso que estoy hablando así de esa manera. Por favor, un poquito de paciencia, a ver si que encuentro la lámina. Sí, ya. Entonces ahí se los puedo mostrar, la voy a agrandar un poquito más. Ya. En cada uno de los documentos que se puede compartir, aparece entonces este simbolito, ¿no es cierto? En azul. No sé si es que ahí lo pueden ver. Quizás, Bernardita, tú me dices si es que se ve lo suficientemente grande. No, todavía no lo Acá. veo. Aquí voy a tratar de agrandarlo. Un poquito más quizás. Acá está el botón entonces de compartir. Ahora sí, sí. ¿Sí? Ahí voy a tratar de volver a ir a esa. Acá teníamos entonces este documento, que era el libro de metodología de aprendizaje basado en proyecto, ¿no es cierto? Y ahí aparece el botón que nos dice de compartir. Perfecto. Sí, ahí sí se puede compartir nuevamente los recursos para retroalimentar. Se Sí, pueden compartir. Gerard pregunta si este material está alineado con el material de Escuelas Arriba. ya, esa pregunta no la puedo responder directamente, no te podría decir, no he tenido todavía la oportunidad de revisar el material de Escuela de Arriba. Yo diría que sí, en principio, ¿no es cierto? Si ellos están trabajando con los objetivos priorizados, ¿no es cierto? Yo diría que sí, o sea, se puede utilizar el material de Escuelas Arriba y este material también. Entonces, pero voy a preguntar, esa va a ser como una pregunta pendiente, por así decirlo, que va a quedar ahí registrada. Perfecto. Pamela Rivas pregunta si se desarrollan completamente todos los planes en los planes los OA No, en matemáticas. solamente se trabajó para los objetivos de aprendizaje del nivel 1. Solamente hay material disponible para el nivel 1. También preguntan si Claudia, si los habilidades están bien explicitadas.
Si el desarrollo de las habilidades están explícitas en las guías. Sí, en el desarrollo de los planes y de las fichas, se precisa cada una de los objetivos de aprendizaje de las habilidades. Se hace ahí un nexo entre ambas y a medida que van transcurriendo se va diciendo cómo se puede ir o se van especificando para hacer un trabajo más preciso con esto, con las habilidades, ¿no es cierto? Ahora, esto es importante también de decirlo porque usted se va a dar cuenta de que en el transcurso de las clases se van priorizando otras habilidades, ¿no es cierto? Se van trabajando otras habilidades, pero usted siempre tiene que mantener el foco en una de ellas, ¿no es cierto? Aunque se trabajen las otras, usted hay que tratar de mantener el foco en una de ellas para ver si es que estoy desarrollando una de esas habilidades para de manera consciente, por así decirlo. Aunque se trabajen con las otras, usted tenga el foco en esa habilidad, para ese objetivo, ¿no es cierto? Usted después dirá, ya, pero este objetivo, por ejemplo, ¿por qué podría pasar que para este objetivo usted dice, me hubiese gustado tener esta otra habilidad? Entonces, puede cambiarlo, ¿no es cierto? Probará el siguiente año con otra habilidad. Perfecto. José Alfaro pregunta si este material está disponible para educación media. Sí, hay material, hay recursos, fichas, planes y proyectos para cursos desde el primero básico hasta el cuarto medio. En tercero y el cuarto medio, dada la cantidad de objetivos que fueron priorizados, hay menos recursos, por así decirlo, pero si no, para todos los otros usted va a encontrar para los objetivos de aprendizaje del nivel 1. Perfecto. También pregunta Carolina Silva si se consideran diversas estrategias pedagógicas para el tratamiento de la división o de las ecuaciones, por ejemplo. Sí, las fichas presentan a grandes rasgos cuáles podrían ser las estrategias y después en los planes de clase se desarrollan esas diferentes estrategias, ¿no es cierto? Se va especificando cómo se va trabajando la división, cuáles serían esas estrategias, las distintas, incluyendo también el algoritmo de la división como una de esas estrategias, y también en muchos de los casos son acompañados, en este caso particular de la división, con los videos de Aprendo TV. En Aprendo TV, entonces, también la profesora que participa en esos videos va explicando distintas estrategias para la división. ¿Y cuál era el otro contenido que...? Ecuaciones. Sí, también. Para las ecuaciones también hay otras estrategias, ¿no es cierto?, de cómo resolver ecuaciones. Perfecto. Paloma Cisterna está pidiendo si por favor pueden entregar el link de Arma tu Evaluación. Sí, veamos al tiro cuál es el link de Arma tu Evaluación. Arma tu Evaluación. Veamos si es que Felipe, si es que nos puede ayudar para poder compartirlo. El link entonces para Arma tu Evaluación es www.curriculumnacional.cl portal portal secciones Arma tu Evaluación. Ese sería. No a ver, sé dígalo de nuevo, yo lo puedo escribir por el ya lo escribí. Ministerio de Educación, sí. Ya lo escribí por el chat, sí. Pero nosotros no podemos, sí, ya lo puse. No, ahí está publicado. Ahí está publicado, perfecto. Muchas gracias porque funcionó la tecnología. Eso. Bernardita, ¿tenemos otra pregunta? Bueno, preguntan por qué estos textos no están disponibles para todos los profesores.
los de todos textos los escolares. colegios. Sí. Bueno, los profesores que tienen un RBD pueden acceder al texto para ser compartido en línea con sus estudiantes. Eso principalmente, y en la página de Aprendo en Línea, entonces hay una muestra de algunas páginas de los textos escolares para este año, que están vigentes para este año. Y no es posible entonces de compartir para todos y libremente, igual que el año pasado, los textos para ser bajados por todas las personas para este año. Pero los profesores que tienen RBD entonces pueden acceder al texto de manera gratuita y de manera online para ser compartido con sus estudiantes. Perfecto, esas son todas las preguntas, no han habido más preguntas. Entonces, bueno, desearles a todos un muy buen día todavía. Muchas gracias por haber participado y por habernos escuchado. Y hasta la próxima sería entonces. Muchas gracias.